Momento de la primera entrevista, como lo anunciamos antes de la última pausa, hablaremos con Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, a quien el reflector va siguiendo mientras se aproxima la votación o las primeras votaciones vinculadas al proyecto de ley de presupuesto. Álvaro, bienvenido, buen día y gracias por estar en la mañana de La Diaria. Buen día, un placer estar por acá. Digo que hay veces que esto es un poco de suerte, porque los que venimos de Canelones, en la mañana en los accesos es toda una lotería poder entrar a Montevideo. Claro. Hoy tuvimos suerte y logramos entrar a Montevideo en hora. Así que sin ningún problema, estás acá en el centro de la ciudad aparte. Sin ningún problema. Y bueno, acercándote o estando muy cerca de instancias en las cuales vas a ser, como el resto de quienes integran la Cámara de Representantes, protagonista de una decisión importante que tiene que ver con el proyecto de ley de presupuesto, que ayer, dicho sea de paso, se aprobó en general en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, decíamos recién con Rosalía en el repaso de noticias, que se aprobaron ya, incluso después de la aprobación en general y cuando se pasó al articulado, más de 300 artículos, lo que supone un 46% del proyecto, que claro, tiene algunos artículos muy importantes todavía pendientes de análisis y de votación, por ende, en la comisión que volverá a sesionar hoy a las 13 horas, si no me equivoco, y entonces ahí irá avanzando esa votación. Primer elemento que quiero poner arriba de la mesa. En la votación en general, esa que debe aprobarse para que el proyecto pueda ser luego considerado por artículos, ayer la mayoría, para aprobarlo en general, la conformaron el Frente Amplio y el Partido Nacional. Y en cambio votaron en contra y quedaron en minoría el Partido Colorado y el Partido Independiente. Cabildo Abierto no tiene voto en la comisión, aunque vos sí estás presente en las sesiones. ¿Qué lectura política haces de eso de un partido opositor mayoritario, que es el Partido Nacional, votando con el oficialismo y dejando a sus socios con los que coordina acciones, de hecho hay un ámbito formal, en minoría y votando por otro lado? La verdad que lo que vi ayer yo nunca lo había visto, ¿no? Es raro porque la coalición republicana formó una mesa de coordinación, ¿no? Donde la noticia fue más que nosotros no estábamos presentes que lo que salía de esa mesa de coordinación. Los tres partidos que integran esa coordinación, ayer en el tema más importante que es una ley de presupuesto de un gobierno, votaron los tres distintos. ¿Por qué digo votaron los tres distintos? Porque el Partido Nacional ya había anunciado, decide acompañar el presupuesto con su votación en general. El Partido Independiente vota en contra, pero el Partido Colorado dice que votó en contra ayer, pero que en el plenario probablemente vote a favor. O sea, fue una cosa muy, muy extraña donde el diputado Salle y yo éramos espectadores de todo lo que estaba pasando. Porque los dos están en condición de representantes de sus partidos, pero no son miembros plenos de la comisión. Exactamente, nosotros podemos participar, preguntar, hablar, pero no tenemos voto en la comisión, ¿no? De todas formas, como quedó conformada la Cámara, todo se define en el plenario, pero la votación en la comisión es un adelanto. Se votó, sí, 46%, me parece, 328 artículos, donde ya hubo acuerdo entre todos los partidos, que no significa que en el caso nuestro de Cabildo Abierto vayamos a votar en el futuro cuando llegue al plenario. Hoy vamos a tener una realidad de cuáles son, dónde están las principales diferencias, que todo indica que las principales diferencias van a estar en el tema impositivo, tributario, secreto bancario, que son definiciones que el presupuesto desde que entra, desde que pasa en la comisión y se aprueba en el plenario, sufre una cantidad enorme de cambio, así que yo creo que todo el partido se va a clarificar sobre el 17 de octubre, que es la fecha límite donde se termina de votar el presupuesto. Nosotros vamos a ver hoy cómo sigue la votación en la comisión, después haremos un análisis de lo que pasa del articulado, porque muchos quedan por el camino, de lo que pasa para adelante, y ahí también arrancaremos una ronda de negociaciones nuestras. Claro, o sea que todavía hay pasos que no se han dado. De todos modos, ha sido público, se ha dicho públicamente, que ya ha habido reuniones entre integrantes de la bancada del Frente Amplio y la bancada de Cabildo Abierto. Por ejemplo, ayer el Observador informó que el viernes hubo justamente un encuentro al que se definió como la primera reunión formal entre bancada Frente Amplista y Cabildante. Allí
participaste junto a Silvana Pérez Bonavita, que es la otra diputada de Cabildo Abierto, que tiene 2 bancas en la Cámara de Representantes. Y en esa instancia, informó justamente el observador, Cabildo Abierto pidió más recursos para sanidad militar y para salarios del personal subalterno de las Fuerzas Armadas. ¿Qué recibiste como respuesta de la bancada Frente Amplista? Sí, a ver, cuando el presupuesto se anuncia que es un presupuesto menguado con tan solo un aumento de 140 millones de dólares, hay que ver cómo se distribuye bien y no es algo antojadizo de un solo partido, decir, quiero todo el dinero acá. Nosotros participamos en la comisión y escuchamos a todas las delegaciones. En esa conversación que nosotros tuvimos con el Frente Amplio, donde estaba representado todo el Frente Amplio, todos los sectores y sus coordinadores integrantes de la Comisión de Presupuesto, nosotros le dijimos, bueno, a ver, hubo una preocupación muy importante, un trabajo muy bien que se está haciendo, que es la UTEC, ¿no? Universidad de la República, toda la situación de la Fiscalía. Yo entiendo que todos los partidos se están llevando adelante acciones para que todas esas áreas tengan un mejor presupuesto. Entonces nosotros dijimos, bueno, todo esto se va a contemplar la UTEC, la universidad, fiscalía, sí, se está en el armado de contemplación de todo. Nunca se llega a todo lo que piden. Bueno, nosotros vamos a ir con una propuesta que siempre venimos haciendo desde que estamos en la política y participamos en el Parlamento, que es la situación del personal subalterno, que son los sueldos más bajos del Estado, que que no tienen las características que tiene todo empleado público, son sueldos muy menguados de 20 y pico de mil pesos. Entonces siempre estamos peleando un aumento para ese personal y también sanidad militar en una redistribución para el hospital militar en lo que tiene que ver con todo el sistema de salud. ¿Por qué no hicimos más planteo nosotros que eso? Porque dentro de lo menguado que está el presupuesto, tampoco queríamos avasallar, ni, eso yo lo dije en la bancada, ni aprovecharnos de la situación de debilidad que puede tener el gobierno de no tener mayoría. Vamos a distribuir todo, nosotros hicimos nuestro planteo. Ellos tomaron nota, eso no significa que se vaya a dar ni que se vaya a llevar adelante, pero bueno, ahora vamos a arrancar las conversaciones. El proyecto de ley de presupuesto, ya que sale el tema de los salarios del personal subalterno de las Fuerzas Armadas, plantea un incremento a través de una partida de 150 millones de pesos, un poquito menos de 4 millones de dólares, recién para 2027, para el personal subalterno, o sea, para el segundo año de ejecución presupuestal. Aquí dijo hace ya capaz que un mes y algo, más o menos, Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, que ustedes aspiraban a que ese incremento fuera algo mayor y que hubiera una primera partida ya en el primer año de ejecución presupuestal, o sea, en 2026, lo que supone por lo menos 4 millones de dólares extras si nos guiamos por los números preestablecidos. ¿Sigue siendo ese, en términos de las cifras, aproximadamente el planteo o es un planteo superior? Sí, a ver, nosotros pretendemos que ya a partir del 2026 tengan un aumento. Es importante para la gente que nos escucha, estamos hablando de volúmenes altos de dinero, pero en el reparto entre tantos estamos hablando de cifras muy pequeñas, 300, 400, 500 pesos por mes, ¿no? Para cada persona, para cada soldado, personal subalterno. Nosotros, o sea, pusimos personal subalterno y alférez, que son los más cercanos. Después no estamos hablando de lo que son coroneles o teniente coronel, que son salarios más altos. Nosotros quisiéramos un aumento, siempre lo dijimos en el pasado, es decir, por lo menos equipararlo con el policía. Estamos muy lejos de todo eso. ¿Por qué equipararlo con el policía? Porque muchas veces cumplen la misma tarea de un policía, como la guardia de las cárceles y todo demás, pero sabemos que eso es lejos. Vamos a ir hasta donde se pueda llegar sin romper el diálogo, sin romper el presupuesto, por decirlo de una forma, o sin trancarlo. No queremos tampoco adelantar una cifra hasta no ir a la negociación y decir, se puede llegar a tanto, con esto se contempla, porque como decía, no es solo el reclamo nuestro, que esos 140 millones de dólares se terminen distribuyendo de la mejor manera posible y al buen entender de cada partido que lleva adelante una negociación en forma positiva, como decimos nosotros. Y el planteo vinculado a sanidad militar, del que se habla menos, ¿qué implicaría?
entiendo que no querés manejar cifras específicas, pero tiendo a pensar que puede ser, o me imagino que puede ser una cifra algo menor, pero focalizada en qué servicios en particular. Sí, es una cifra bastante menor, mucho menor, ¿no? Ahí lo que estamos esperando es una devolución de las áreas en sanidad militar donde se esté de alguna forma con la atención un poco que no se está llevando bien o que no se está haciendo bien. Pero ahí nos van a hacer la devolución de sanidad militar y se verá, bueno, se necesita personal en tal lado, se necesita... Estoy poniendo ejemplos, un tomógrafo, se necesita mejorar la atención en el interior, porque muchas veces tienen que venir a Montevideo, tal vez muchas veces no tiene que ver con dinero, porque significa mejorar los convenios con ACE o la atención con ACE, entonces algo que sea integral, que no tiene que ser estrictamente todo dinero, sino que tiene que ver a lo que es la salud en concreto de lo que le llega a la persona. Decías que estabas esperando una devolución de sanidad militar. ¿Quién es tu interlocutor ahí? ¿Con quién vos tenés el diálogo? No, hablamos con todos, hablamos con el equipo del Ministerio de Defensa, hablamos a veces con algún funcionario que nos cuenta, hablamos con usuarios, ¿no? Che, tenemos este problema o falta tal medicamento. De ahí hacemos alguna aproximación con la información y ahí lo conversamos. O sea, el Ministerio de Defensa es el que más sabe cuáles son las necesidades en sanidad militar. Entonces ahí estamos hablando de la atención de salud, también de gente de los más débiles, como decimos nosotros, que es lo mismo más o menos la atención que tiene la salud pública a través de ACE. ¿Estás abordando esos temas con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso? ¿Has tenido conversaciones en estos días con ella? No directamente, pero sí intercambiamos a través del Parlamento, con los distintos referentes que el gobierno tiene en los ministerios que son los que están a cargo hoy. Pero el diálogo se está dando mayormente en el Parlamento, con los coordinadores de bancada, Mariano Tucci, alguna cosa en el Senado se conversa con Cayani, y con los integrantes de la comisión, que más o menos son los que conocen su área donde están. Volviendo a la reunión que yo mencioné en función de información publicada por El Observador ayer, esa primera reunión entre bancadas Frente Amplio, Frente Amplista y Cabildante. ¿Hubo alguna más en las últimas horas y está previsto que haya en los próximos días ya fijadas? No, se van a dar sin duda, porque ahora ahí adentro es muy intenso y muy dinámico todo, ¿no? Porque van surgiendo los temas y enseguida, nos juntamos, nos vamos a una sala o vamos conversando. Claramente esto va a ir a la discusión principal, que va a ser el tema impositivo, claro, ¿no? Por eso esto es teléfono abierto, reunión constante, ¿no? Y mayormente cuando se entra al plenario. Porque ahí en el plenario se agregan los aditivos, los sustitutivos. Siempre intento hablar para la gente que nos escucha. Lo aditivo, el sustitutivo es la modificación de una ley, proponer una ley nueva, cambiar un artículo, derogar un artículo. Todo eso se da una dinámica muy intensa que se da en las discusiones y negociaciones que van saliendo de apuro. Muchas veces cuando la negociación no está, se dice, bueno, que vuelva a comisión, es como un impasse, bajamos, lo seguimos estudiando y vemos si lo aprobamos el año que viene o más adelante. Cabildo Abierto ya tiene una postura clara con respecto al capítulo impositivo del proyecto de ley de presupuesto, o eso depende de las negociaciones y de obtener recursos en las áreas en las que se reclama. Sí, es un poco de todo, ¿no? Ha habido una avanzada muy importante ahora de pedido de reuniones, porque la gente pide reuniones, ¿no? en todo su derecho por distintos temas, con lo que tiene que ver con el mal llamado, ¿no? Pero el impuesto a Temu, que es el impuesto a las compras del exterior. Ahí hay una preocupación por el pequeño comercio, donde sienten que le está afectando fuertemente lo que son las compras por Temu. Hay una preocupación del gobierno de decir, bueno, que se le pone IVA, pero ahí no alcanzó con poner el IVA porque se pasó de $600 a $800 anuales la capacidad de importar. Entonces, bueno, eso es una discusión que se está dando, que va a llegar un momento que vamos a tener que tomar la decisión, que no son decisiones que tengamos ya definidas. Y si no la llegamos a tomar, lo podemos decir, bueno, mandémoslos de vuelta a la Comisión de Hacienda, que vengan las delegaciones, que venga el Ministerio de Economía y sigamos discutiendo. Por ejemplo, el impuesto mínimo global
que nosotros venimos hablando hace mucho tiempo, ¿no? De esto. Nosotros siempre hablamos del el gasto tributario, que son las exoneraciones que da Uruguay. Uruguay tiene un régimen de exoneraciones que es el doble de América, que en América Latina. En América Latina las exoneraciones por inversiones rondan un 3% del PBI y en Uruguay es más del 6%. Estamos hablando que son unos 4.000 millones de dólares por año. Fíjense en la cifra, 4.000 millones de dólares por año que Uruguay da en exoneraciones. Ahí entra de todo. Nosotros decimos que hay una parte que hay que revisar, porque también están las exoneraciones del IVA básico, harina, aceite, o sea, que pagan un 10%. Eso nosotros decimos, está bien, no nos fijemos en eso, pero las grandes exoneraciones hay que revisarlas, ¿no? Porque hay veces que los grandes vienen, nos exprimen, nos usan, después se van. Tuvimos el caso Yasaki de hace poco, que cuando ya no servimos más, se van para Paraguay o eso. Entonces, el mundo fue por ese lado, por el impuesto mínimo global. Nosotros siempre decíamos que esto hay que discutirlo, no significa que estemos de acuerdo en aplicarlo ya, pero sí era un tema a discutir y bueno, y apareció ahora. Bueno, yo me quiero concentrar ahí porque vos cuando te metiste en el capítulo impositivo empezaste hablando del impuesto o de la idea que impulsa el gobierno y está en el proyecto de ley de aplicar el IVA sobre las compras a través de plataformas internacionales, lo que fundamentalmente va a cargar las compras en la plataforma Temu de origen chino, que es la más usada lejos hoy. Pero en realidad, de las propuestas presupuestales, esa es la que significaría, o una de las que implicaría menor, quiero decir, nivel de ingreso. Se habla de una recaudación proyectada, estimada en 40 millones de dólares anuales. En cambio, el segundo impuesto que mencionaste, conocido formalmente como impuesto mínimo complementario doméstico, en general llamado impuesto mínimo global, es el más importante de todos como aspiración en términos de ingresos, porque supondría el ingreso de 360 millones de dólares, por lo menos a partir del año 2027, en un contexto en el que el gobierno apuesta que por todo concepto, por innovaciones impositivas, haya 600 millones de dólares anuales más. O sea que el 60% de eso se deposita en este impuesto mínimo complementario doméstico. Han surgido críticas en las últimas horas de parte de la oposición, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, no tienen la idea de votarlo, ya se han expresado en contra, y también de algunos ámbitos como la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. Su presidente Enrique Buero lo expresó aquí muy claramente el viernes pasado, diciendo que sigue llamando al Parlamento a no votarlo, por más que el gobierno hizo algunos ajustes que presentó en el Parlamento la semana pasada. A priori, Cabildo Abierto, ¿qué posición tiene con respecto a la posibilidad de aplicar ese impuesto y a estas objeciones que hacen, por ejemplo, las zonas francas? Sí, nosotros escuchamos a Zona Franca, entregaron un documento. Hay una primera instancia que va a Ministerio de Economía a explicar el presupuesto y en la segunda instancia cuando va a Ministerio de Economía como ministerio, como inciso. Y nosotros ahí hicimos preguntas. Eso fue la semana pasada. Eso fue la semana pasada. Porque el Ministerio de Economía hizo modificaciones en cuanto al tema de Zona Franca en acuerdo con la OCDE, ¿no? Nosotros dijimos cuando llegó el presupuesto, tiene mucha impronta globalista este presupuesto, a seguir recomendaciones internacionales, ¿no? Que tienen que ver con la OCDE, que después nos ponen en la lista gris, que esto, que lo otro. Entonces, el Ministerio toma esa impronta. Una modificación en la propuesta de Zona Franca, de que las empresas que no venían tributando, no van a seguir tributando, y eso calmó las aguas, entiendo yo, calmó las aguas porque el tema, la espuma bajó y la discusión no estaba tan intensa como al principio. Nosotros le preguntamos al Ministerio cómo era la relación con la OCDE para tomar definiciones tan rápidas, si es manda un mail, si hay un delegado uruguayo, si es al teléfono, porque a mí me llamaba la atención que de un día para el otro el gobierno se comunica con la OCDE y deciden aceptar determinadas condiciones. Nos explicaron cómo es el relacionamiento con la OCDE a través de delegados en distintas comisiones, reuniones por Zoom. Bueno, ahí llegaron al acuerdo con zonas francas. Ahora, acá estamos hablando de empresas que facturan 750 millones de dólares anuales, ¿no? Esas son las empresas a las que se les aplicaría este impuesto siempre que sus casas matrices estén radicadas en países que hayan suscrito el acuerdo con la organización y la cooperación económica y el desarrollo, la OCDE, y tengan actividad, por supuesto, también en Uruguay, ¿no? Sí, exactamente. Entonces lo que dice el Ministerio es un impuesto neutro,
lo pasan de pagar a un lado, lo pasan a pagar el otro. Si son una recaudación genuina, que está bien, bienvenido para el país. Ahora, a nosotros ya nos importa la segunda parte, ¿en qué se va a gastar eso? ¿No? Entonces, esa es la segunda discusión. Ahora, la definición nuestra tiene mucho que ver con en qué se va a gastar eso, cuáles van a ser las políticas que se van a afrontar al futuro con eso, y bueno, y ver también, por eso digo, esto es muy intenso, muy cambiante, que en definitiva no se termine afectando lo que son el nivel de inversiones en Uruguay en cuanto a el sistema jurídico que Uruguay siempre brinda para que las inversiones vengan. Bueno, ahí me quiero detener. ¿Por qué? Porque cuando entrevistamos al presidente de la Cámara de Zonas Francas, lo que él planteó fue, el gobierno, según la interpretación de Buero, y digo esto porque en realidad las modificaciones al proyecto de ley con respecto a este tema que el gobierno presentó también están sujetas a algo que debería luego reglamentarse por decreto, que eso naturalmente no está hecho, ¿no? Pero lo que él interpretaba es, el gobierno plantea, bueno, las multinacionales de países que no hayan suscrito el acuerdo, operen o no en zona franca, no van a estar gravadas por el impuesto mínimo complementario doméstico, eso se sabía. Las que sí sean de países que suscribieron ese acuerdo y ya estén radicadas en Uruguay, van a pasar a estar grabadas. Y entonces él decía, nosotros queremos que esas tampoco lo paguen y que esto solo se aplique a las que vengan a instalarse a futuro, siempre que sean de esos países que hayan suscrito el acuerdo. Y ahí hay una diferencia fuerte con el gobierno, que en realidad dice, no, las que ya están también, si son de los países suscriptores, en adelante, si esto se aprueba, deberían empezar a pagar. ¿Ahí vos te alineás con una de las dos partes en la discusión? Bueno, es difícil alinearse con las dos partes porque uno intenta ser lo más justo posible y, atender lo que se entiende que hay que atender. Nosotros hicimos reclamos siempre del régimen de exoneraciones, como te decía recién, que había que revisar. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares de exoneraciones. Si nosotros exigíamos revisar el régimen y acá se van a recaudar 300 y pico, 400, estamos hablando de un 10%, ¿no? No es menor. Es difícil en la situación nuestra, ¿no? Porque ahora todo viene, porque ¿qué pasa? Está el gobierno de un lado, la propuesta del Ejecutivo va por esto. Están los del otro lado que ya dijeron que no a todo. Entonces queda en la carga nuestra, en la mochila nuestra, tomar la decisión, que esa responsabilidad nosotros decidimos asumirla desde el momento que nos presentamos en esto. Nosotros, ni de un lado ni del otro, vamos a seguir avanzando en estas horas para tener la tranquilidad, vamos a seguir pidiendo información, y si nosotros no estamos tranquilos de decir, bueno, acá no va a pasar nada, porque esto es una discusión muy técnica también, no es una decisión política, es una discusión muy técnica. Hay algo que hace llegar la Cámara de Zona Franca que dice, bueno, esto se viene una avalancha de juicios al Estado, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa también hablar con el gobierno y decir, che, esto es así, ¿cómo se va a dar o no va a pasar? Entonces hay que tener toda esa tranquilidad. Yo creo que falta un rato todavía para definir esto. Si no se define ahora, vaya a comisión y habrá más tiempo, que creo que es lo que quieren hacer otros partidos. Bueno, el Partido Nacional, el Partido Colorado, creo que el Partido Independiente también han mostrado cierta apertura a considerarlo desglosado en otro momento por fuera de la discusión presupuestal, justamente en otro ámbito a nivel para empezar alguna comisión parlamentaria. ¿No descartás ese escenario? No, yo no lo descarto, no lo descarto, porque uno ahí profundiza, hay más tiempo, más delegaciones que pasan, mayores consultas. Porque el presupuesto es tan intenso, son 713 artículos que hay que preguntar de todo y meter información de todo, y a su vez todas las delegaciones que piden reuniones. A nosotros nos pasó algo con el presupuesto, que lo que no se puede solucionar, o sea que la oposición no llega, le van diciendo, hablen con Perrone. Entonces tengo pedido de reuniones que ya les pido disculpas porque físicamente es imposible, como que todos cargan, el que decide de un lado del otro es Cabildo, entonces bueno, venimos un poco saturados. Capaz lo dijiste y se me escapó, desde las zonas francas, la Cámara o incluso desde empresas muy importantes como Zona América, ¿te han contactado para hablar de esto? Sí, se ha hablado, hicieron llegar un documento, ellos estuvieron en la comisión, ellos están preocupados por el tema y sé que están también charlando con el gobierno. Entonces, por ahí el gobierno sigue recabando información y sigue presentando cambios, porque ya presentó dos.
Uno con el tema zona franca, otro con secreto bancario. Y no nos olvidemos lo más importante, todavía queda la etapa del Senado, donde pueden haber muchas modificaciones, ¿no? Entonces, no hay que apurarse, ni decir, ni tomar la definición. Con tranquilidad, tengamos más información para estar más tranquilos. Con respecto a este asunto, me parece que lo central ha quedado planteado, es una discusión entonces que está abierta. Vos decías que no descartabas que el tema se pueda desglosar, como se plantea desde los partidos Nacional y Colorado. Eso a mí me hace pensar que si pasa a analizarse más adelante, puede llegar a, en el caso de que al final de ese proceso se aprobara, a postergar el ingreso de los recursos que el Estado obtendría por ese eventual nuevo impuesto, y ahí tiendo a pensar que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell, podría decirte, eso haría imposible el cumplimiento de determinados compromisos, quizá de aquellos que reclama Cabildo Abierto en la negociación presupuestal. ¿Qué importancia le das a eso, a la cuestión de los tiempos? Sí, bueno, yo creo que nada va a cambiar tanto, 1 mes o 2 meses de diferencia, a que la recaudación ingrese. ¿Te lo imaginás resuelto este asunto si se desglosa y pasa a otro ámbito en 1 mes o 2 meses, dados los tiempos de la discusión parlamentaria? Bueno, uno en esto, lo que yo he aprendido, uno agota las personas con las que tiene que hablar y después toma la definición. Que vengan todos los afectados por el posible impuesto y el gobierno a defenderlo, y la tranquilidad en cuanto a no van a haber avalancha jurídica. Yo me lo imagino, si hay voluntad de trabajo intenso, sí, me lo imagino solucionándose rápido. También hubo algo que ya se solucionó en cuanto a compromisos que el gobierno tenía que asumir del pasado, que se solucionó en rendición de cuentas. Entonces, esto es a futuro, a políticas a futuro. Entonces, bueno, venimos marchando de una manera. ¿Hay urgencia en algunos temas? Sí, hay urgencia, pero no creo que cambien con 1 mes, empezar la recaudación 1 mes antes, 1 mes después. Ese impuesto mínimo complementario doméstico que el proyecto de ley de presupuesto plantea instrumentar sobre determinadas multinacionales en función de su radicación, la recaudación de sus casas matrices y su recaudación anual, es el que tiene más impacto en la proyección de ingresos, decíamos 360 millones, pero hay uno del que se habla menos, que es el segundo en la proyección de ingresos, que es el impuesto a la renta de las personas no residentes, con el que el gobierno proyecta recaudar 120 millones de dólares al año, y que se orienta a rentas obtenidas por personas no residentes que, por ejemplo, sean socias en empresas uruguayas. ¿No? Por ejemplo, una persona extranjera que tenga una sociedad con un empresaria uruguaya en una actividad que se desarrolla aquí en Uruguay. ¿Qué postura tiene Cabildo Abierto con respecto a esa segunda innovación tributaria? Suena muy atendible el planteamiento del Ministerio de Economía, como esto de gravar la renta a las propiedades que hay en el exterior, ¿no? Ese es el impuesto a la renta de las personas físicas para determinadas ganancias de capital en el interior. Ese proyecta una recaudación de 55 millones anuales. Sí, ahí está, viene la suma de los 300 y pico, 400 mínimo global, 50 y pico de la renta, 40, 50 TEMU y otro que tú comentabas. 120 el impuesto a la renta de los no residentes. Sí, exactamente. Ahí también hay varios planteos, ¿no? No tenemos definición tomada. Este es un trabajo que hacemos nosotros. Cuando uno está en la comisión, escucha y habla, y se habla, y uno va tomando nota, ¿no? Después de eso se sacan las taquigráficas, ¿no? Y ahí es un trabajo que nosotros hacemos de decir, bueno, vamos a clarificar acá la cabeza porque es tanta la información. Y bueno, también definiciones que vamos a tomar. También hay mucha gente que nos asesora y nos ayuda, ¿no? Porque cuando viene todo un equipo, un Ministerio de Economía, y te vuelca toda esa información, vos tenés que salir a clarificarla. Tampoco tenemos decisión tomada en ese. En el otro, el de la renta en el exterior, ese es muy probable sí que lo votemos porque es muy claro, muy sencillo y muy atendible. Significa que el que tiene un apartamento en otro país, o si uno tiene un apartamento en Uruguay y lo pone a alquilar, paga renta. Si lo tiene en otro país, no paga. Si uno compra o vende acciones de una empresa en otro país, no paga renta. Bueno, eso se empieza a grabar. Eso parece muy atendible y eso lo podría decir claramente que sí que lo vamos a votar. Para clarificar, ahí en esta última respuesta te estabas refiriendo al impuesto a la renta de las personas físicas
residentes en Uruguay sobre determinadas ganancias obtenidas en el exterior. Que obtienen en el exterior. Ese es el que proyecta recaudar 55 millones de dólares. Ese cabildo abierto está en condiciones de acompañar. Ese lo vamos a votar, ese lo podemos decir claramente que sí que lo vamos a votar porque tenemos una definición clara, porque es muy sencillo de entender. Bien. ¿No? Y es lógico. O sea que de las 4 innovaciones tributarias, esa que es la tercera en impacto es la que genera menos dudas en cabildo abierto. Es la que genera menos dudas, porque también hay menos planteo desde afuera a opositores, vamos a decir, che, esto está mal. Nadie nos ha pedido una reunión o algo para decir, che, esto está mal, no lo vayan a hacer. Entonces, parece lógico. Y en el segundo que mencioné, ¿no? Que es el segundo en ingreso, el impuesto a la renta de las personas no residentes, el que proyecta recaudar 120 millones de dólares anuales, rentas obtenidas por personas no residentes que sean socias de empresas uruguayas. ¿Cuáles han sido las objeciones que te han planteado y quién te las ha planteado? Bueno, las han planteado principalmente legisladores de Maldonado, ¿no? Como que hay, es el lugar donde se sitúan estas cuestiones, que eso afectaría las inversiones en Uruguay, pero también es una discusión muy técnica. Hay que entender todo ese, lo que significa todo ese impuesto, ¿no? Entonces, bueno, ese puede ir a comisión. Es decir, bueno, vamos a ver los afectados acá, vamos a ver qué impacto tiene, porque la discusión presupuestal es tan acotada que no tenemos tiempo ninguno de decir, bueno, vamos a ver el impacto negativo que tiene esto, o a quién se refiere, o a quién apunta, o cuántos casos hay de que estamos hablando. Entonces, bueno, ese puede ser uno que vaya a comisión. Pasando a otras aspiraciones que Cabildo Abierto ha expresado en los últimos tiempos, o por lo menos durante el desarrollo del actual gobierno, que parece que hubiera pasado una vida, pero tiene como gobierno poquito más de 6 meses en realidad, ¿no? 7 ahora, que ya estamos en octubre. En su momento se dijo que además de lo vinculado a los salarios del personal subalterno de las Fuerzas Armadas, lo dijo aquí Manini Ríos, también ustedes, capaz que en un plazo más largo, entendían que era necesario que hubiera innovaciones en materia de regulación sobre la actividad forestal, quizá volviendo al proyecto de ley vetado por el expresidente Luis Lacalle Pou en el gobierno pasado, vinculado a los suelos de prioridad forestal, y también algún tipo de regulación que permite afrontar de otra forma la problemática del endeudamiento de las personas ante lo que se considera como usura. En ese sentido, en las conversaciones que se dan ahora, aunque eso no se resuelva en el proyecto de ley de presupuesto, ¿hay algún elemento tendiente a que a futuro eso pueda considerarse? Sí, eso hemos mantenido conversaciones, tanto con el Ministerio de Ganadería como con la Comisión de Hacienda en Diputados del Gobierno, de que pasado el presupuesto se avancen los 2 proyectos. Hay uno presentado por tema deuda de las personas físicas, que fue lo que hizo la recolección de firmas que llevamos a nosotros de Cabildo Abierto. Hay intenciones de avanzar en eso, y en el de forestal también. Nosotros dijimos, bueno, pasemos presupuesto, después que pasemos presupuesto, tenemos las conversaciones, los intercambios para avanzar en los 2. En el de las deudas de las personas tenemos una principal diferencia con el gobierno, con el Frente Amplio, y es que el que ellos presentaron no alcanza las deudas con el Estado. Y para nosotros es importante incluir las deudas que tienen las personas con el Estado, porque muchas veces el Estado aplica tasas de usura. Esa es una de las principales diferencias. Pero está el compromiso de avanzar con los 2. Yo creo que podemos llegar antes de fin de año con los 2 proyectos aprobados, por lo menos en diputados, porque son proyectos que ya tuvieron discusión. Entonces se puede tomar el material de todas las delegaciones que ya pasaron y llegar a los acuerdos rápido. Y a ver, digo en diputado, pero si se pasa rápido al Senado también se puede votar. Así que son 2 proyectos que van a estar ahí enseguida de presupuesto. Y con respecto a la regulación o a introducir cambios normativos en las regulaciones sobre la actividad forestal, en función de esas charlas que nos decías has tenido con autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿la solución podría ser reflotar el proyecto que fue vetado en el periodo pasado, o sería otra, tendría ajustes, cambios? Bueno, hay que ayornarlo a los tiempos de hoy. El proyecto que había presentado Cabildo tiene que ver con seguir el espíritu de cuando se inició la forestación en Uruguay, que era que justamente habla de eso, la prioridad de suelos forestales. Los suelos que no son productivos para otra actividad agropecuaria son utilizados en la forestación. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Suelos productivos a través del régimen de excepciones han sido forestados. Entonces hablamos de los campos más productivos del Uruguay.
que esas excepciones se dan en la cercanía de las de las plantas de las pasteras, de las 2 UPM y de Monte del Plata. ¿Qué significa eso? Un beneficio económico enorme a las 3 pasteras porque tienen la materia prima cerca, flete, combustible, gasoil, choferes, camiones, todo eso, que es un volumen de dinero muy grande, que rompe el espíritu de la ley que fue creado por allá por el año 85, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, es volver a eso. Vamos a ver cómo ayornamos el proyecto que nosotros presentamos. ¿Qué cambió en 5 años? Porque ese proyecto, en realidad menos de 5 años, fue aprobado y vetado a fines de 2021. Pasaron menos de 4 años. No puede haber cambiado mucho. Lo que sí nosotros sabemos que han habido más excepciones de forestación cercana, que ya no podemos ir para atrás. Pero ponerle un freno, yo creo que, digo ayornarlo porque siempre alguna cosa hay que cambiar, por lo menos los firmantes del proyecto. Pero entiendo que no cambió mucho, ¿no? Para el cierre de la entrevista, Álvaro, este rol político que ha asumido Cabildo Abierto o este posicionamiento, la posibilidad, veremos si se da o no, de que acompañe los aspectos fundamentales de las innovaciones tributarias que el gobierno impulsa en el proyecto de ley de presupuesto, sumado a su rol clave para que se aprobara la actual ley de rendición de cuentas, su rol también durante la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, cuando llevó adelante una declaración que el Frente Amplio finalmente aprobó, que no establecía ni una aprobación ni críticas a las declaraciones del ministro, dejando en minoría, por ejemplo, a la mayor parte de la oposición que sí quería aprobar una declaración crítica, y alguna cosa más que se me va. Por ejemplo, la postura para que se postergara la votación sobre la conformación de una comisión investigadora orientada a la compra de la estancia María Dolores. Todo eso hace que tu partido reciba críticas, particularmente de sus ex socios de la coalición de gobierno anterior, e incluso de gente que estando en Cabildo Abierto en roles protagónicos se fue recientemente. Al caso de Lorena Quintana, que fue la última candidata a la vicepresidenta de Cabildo Abierto, que se fue del partido, sacó del partido a su agrupación Encuentro Nacional Cristiano para seguir una vida política hasta donde sea independiente, en la construcción quizá de un partido nuevo. También escuché hace poco al senador colorado Pedro Bordaberry preguntarse si la gente que votó a Cabildo Abierto votó este rol político que Cabildo Abierto está asumiendo, dando a entender que no. ¿Qué respondés? Bueno, a ver, nosotros estamos convencidos de lo que hacemos. No, en el caso de María Dolores, la agenda de otros partidos no puede modificar la agenda nuestra, ¿no? Ahí había un tema que yo lo dije, si quieren saber de María Dolores, pregunten en el que vendió la estancia, que es un integrante de Vamos Uruguay, que ocupa un cargo de confianza en la Intendencia de Canelones. No sé si ustedes tienen claro eso. ¿Quién es esa persona? Es Nicolás Chiesa, que fue quien estaba al frente del Instituto La Granja en el gobierno pasado. Nicolás Chiesa es representante de Vamos Uruguay, cargo de confianza en un acuerdo político que hizo Vamos Uruguay con el Frente Amplio en la Intendencia de Canelones, donde hay cargos de confianza, ¿no? ¿Y quién está vinculado cómo a la venta de María Dolores? Es el apoderado no sé si una familia, de la dueña de la estancia, que son peruanos, y él era el apoderado. Entonces yo me entero de eso cuando veo que suben una foto firmando la venta. Y veo y pregunto, salgo a preguntar, ¿qué hace Chiesa en esta foto? No, es el apoderado y el que termina vendiendo. Pero entonces Vamos Uruguay quiere hacer una investigadora y un integrante de Vamos Uruguay tiene toda la información de cómo la venta se da y quieren utilizar a Cabildo en una interpelación contra un ministro donde evidentemente ya esa discusión está desvirtuada porque son temas personales, ¿no? Hubo un ataque personal, hubieron discusiones personales de un lado y del otro entre Bordaberry y Frati. Ahora Bordaberry pretende para Fiscalía sacarle dinero a colonización. O sea, hay una lógica de funcionamiento de Bordaberry y Vamos Uruguay contra Frati. No nos involucren a nosotros, tema ustedes. Nosotros tenemos nuestra agenda, somos un partido distinto, vamos por nuestro camino. Ahora, como nosotros vamos convencidos de lo que vamos haciendo y no estamos pensando en el futuro electoral, no estamos en campaña electoral, el general Manini no ocupa ningún cargo, está recorriendo los medios de prensa, está haciendo visitas, pues lo están llamando sobre todo por un tema de temas de seguridad. Entonces, nosotros, ¿se enojarán con nosotros? Sí, se enojarán con nosotros. Ahora, nosotros no somos ni blanco, ni colorado, ni frente amplista. Nosotros somos Cabildo Abierto, estamos en Cabildo Abierto y tenemos nuestra agenda. La agenda de otros partidos no nos va a incidir a nosotros en funcionar al grito, bueno,
como nos han querido llevar, que fue por eso que nos fuimos a la reunión de la coordinación. Y para cerrar, la gente de Cabildo Abierto, cuando vos recorres la gente que votó al partido, incluso en las últimas elecciones en las que el partido sufrió una pérdida de votos importante, ¿qué te dice cuando evalúa este posicionamiento político? Acá lo que pasa es una situación. Cuando nosotros tomamos una definición, somos blancos de críticas y de blancos y de colorados. Ahora, ellos son mucho más que nosotros y ocupan todos los medios de comunicación a la vez, y es muy difícil nosotros solo con nuestra voz contrarrestar todo lo que están diciendo. Entonces, lo intentamos hacer. Ahora, no podemos contrarrestar todo eso. Ahora, nosotros aprovechamos los medios de prensa como esta nota, muy agradecido. Nosotros seguimos con nuestro programa de gobierno, con las mismas propuestas. Cabildo Abierto es el único partido de gobierno, del gobierno pasado que no arregló cargos con el Frente Amplio. Blancos y colorados arreglan embajada. Vamos Uruguay arregla cargos en la Intendencia de Canelones. Pero tiene cargos Cabildo Abierto en la estructura. No, nosotros ocupamos como oposición. Como oposición, una cuota. Un cargo en el Banco. Pero él de oposición. Ahora, las embajadas no son cargo de oposición. Sanjurjo en el Ministerio del Interior no es un cargo de oposición. Los cargos Vamos Uruguay y la Intendencia de Canelones no son cargo de oposición. Son de cogobierno, son de gestión. El cargo de radio por el Partido Independiente en el INISA no es un cargo de oposición, son cargos de gestión, de cogobierno. Ahí te van a decir que son decisiones de personas que fueron por afuera de los acuerdos políticos. Bueno, no, el caso de Chiesa de Vamos Uruguay en Canelones no es un cargo de persona por fuera del acuerdo político. Eso es departamental, lo que pasa, ¿no? Eso es nacional. Departamental, son cargos, ¿no? Ahora, yo te había preguntado qué te dice la gente de Cabildo cuando vos recorres los barrios, las localidades. Bueno, ¿Te reprochan esto? En realidad nosotros tenemos conversaciones con los dirigentes, muy difícil hablar con todos los votantes, ¿no? Es imposible. Pero con los dirigentes, bueno, intercambiamos, hablamos, nos juntamos, conversamos, explicamos las decisiones. Y bueno, algunos los entienden, otros no los entienden, otros se enojan, la vida misma de la política. Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto por el departamento de Canelones, dicho sea de paso, muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria. El agradecido soy yo, un placer.